Bueno, primero, describamos un poco el problema. Nos vamos a poner en esta situación, un barrio común con un transformador. Cada casa que sería un cliente que está conectado a una de las tres fases del barrio tiene su medidor y el transformador tiene su medidor, son los que nos permiten obtener los datos para este trabajo. El desequilibrio de carga, que es el primer problema que atacamos, se produce cuando hay más carga en una de las fases del transformador respecto a las demás. Esto genera que el flujo de corriente sea desigual y tiene muchos problemas, entre ellos uno de los más importantes es la caída de tensión, que es lo que nosotros podemos ver en nuestras casas. Estamos sentados en la cocina y de repente baja un poquito el foco, o por ahí el aire acondicionado en 40 grados de calor que hace en Tucumán nos cuesta que prenda en algunas ocasiones, y eso se ve reflejado en la caída de tensión. Entonces, nuestro objetivo va a ser poder solucionar estos problemas. Las consecuencias de este problema de desbalance y de la caída de tensión es que genera pérdida de energía, acorta la vida útil de los equipos, disminuye la calidad de servicio y provoca caídas de tensión excesivas. Esto se ve reflejado principalmente, por ejemplo, cuando hay un desbalance, el transformador empieza a funcionar de una manera que no es correcta. Entonces puede producir un sobrecalentamiento y eso acorta su vida útil. Lo mismo ocurre con electrodomésticos como las heladeras, que al haber muchas bajas de tensión, a largo plazo puede desgastar los componentes de los equipos. ¿Bien? Y las caídas de tensión excesivas pueden provocar que haya cortes de servicio, que es muy común que pase en verano más que nada, cuando la gente prende mucho aire acondicionado y esas cosas. Las principales soluciones para esto es realizar una buena planificación y diseño de la red, pero esto es previo a la implementación de la red. ¿Bien? Una vez que la red está operativa, ya depende mucho del comportamiento de los clientes, entonces descartado para nuestra solución. Después, usar hardware específico, que generalmente es costoso, por ejemplo, campos de capacitores que habría que cambiarlos cada cierto tiempo y bueno, no es conveniente. Otra posibilidad sería reemplazar el transformador por un transformador de mayor capacidad o colocar un nuevo transformador y migrar a algunos clientes a esa nueva red, que también es costoso porque además de adquirir el equipo, después requiere un mantenimiento. En la última, que es en la que nosotros nos centramos, es en redistribuir la carga de algunos clientes. Es decir, desconectar clientes de una fase y pasarlos a otra fase de manera de equilibrar esta red. ¿Bien? Los objetivos del trabajo, vamos a buscar un método de optimización en donde buscamos equilibrar las cargas y teniendo en cuenta además mejorar la caída de tensión principalmente en el fin de línea, que es el cliente que está más alejado del transformador. ¿Qué es lo que sucede? Mientras más alejado del transformador está el cliente, mayor es la caída de tensión. Entonces, si logramos mejorar el cliente que está más lejos, los anteriores también tendrán buen servicio. ¿Cómo vamos a hacer esto? Mediante reconexión de fases, en donde nosotros, a partir de nuestro sistema, vamos a proponer los cambios a realizar y estos cambios serán realizados por una cuadrilla de operarios. Lo que usamos son los algoritmos evolutivos y análisis de datos, que ya les voy a explicar cómo lo hacemos, y es importante aclarar que esto está inspirado en un algoritmo preexistente, que es parte de la tesis doctoral del doctor Adrián Jiménez, y tiene una implementación ya en EDET y tuvo buenos resultados. ¿Cuál es el inconveniente que tenía? Que no analizaba la caída de tensión. Entonces ya les voy a mostrar por qué sí es importante analizar este parámetro. Para que entendamos un poco cómo trabajamos, esto fue como el desarrollo del sistema, vamos a ver algoritmos evolutivos. Los algoritmos evolutivos son algoritmos de búsqueda que están inspirados en la teoría de Darwin, en la teoría de la evolución. Entonces, lo que hacen es seguir el proceso de selección natural, donde los individuos mejor adaptados tienen más posibilidades de sobrevivir y reproducirse. ¿Bien? Ahora, ¿cómo relacionamos esto con lo que hicimos nosotros? Los individuos, en este caso, van a ser las soluciones, las posibles soluciones al problema. Y la calidad de esos individuos se va a evaluar a través de una función de fitness o una función de calidad. Entonces, ella nos va a determinar qué tan apto es ese individuo para resolver el problema
y va a poder, nos va a servir para poder comparar la competencia entre los individuos. Y lo que es importante aclarar de esto es que estos algoritmos se utilizan solamente cuando no es posible aplicar algún método determinístico. Recordemos que es un algoritmo de búsqueda. Cuando no podemos aplicar métodos determinísticos por la complejidad del problema o por los tiempos de cálculo, que en este caso es lo que sucede con las dos cosas, ¿verdad? El que usamos en particular es Deterministic Crowding. Es un algoritmo de tipo niching que lo que tiene de bueno es que al estar inspirado en los nichos ecológicos nos permite mantener una variedad de información en la población. Entonces, después del análisis nos va a permitir en funciones complejas como esta que vemos acá arriba, encontrar los óptimos locales y mantener información de todos. En un caso real, en un problema de la vida real, hay muchas veces que encontrar la mejor solución no es aplicable. Entonces está bueno poder tener variantes para cambiar y tomar decisiones. En este caso se ve aún más claro que hay muchos picos y podríamos encontrar información de todos ellos. ¿Cómo funciona el algoritmo? Es muy sencillo, así que se los explico. Primero generamos una población inicial, que es un conjunto de soluciones, de individuos soluciones, que ya les voy a explicar qué es cada solución. En ese conjunto de elementos, lo que hacemos es tomarlos de a pares, que le vamos a llamar padres, y le aplicamos un operador de cruzamiento. A partir de ese operador de cruzamiento vamos a obtener dos hijos. ¿Bien? Y a una porción de la población inicial le vamos a aplicar una mutación. Si bien el algoritmo original no tiene mutación, nosotros lo usamos porque nos ayuda mucho a mantener la diversidad en las soluciones y nos dio buenos resultados. A partir de ese conjunto necesitamos evaluarlo. ¿Ven? Es un conjunto nuevo y hay que evaluarlo qué tan adaptado está el problema. Entonces, para eso aparece la función de fitness, que es la parte central de este algoritmo, es lo más importante. Porque aplicar el algoritmo en sí puede ser un paquete de que ya esté implementado, pero si no usamos bien la función de fitness, no describe lo que queremos que describa. ¿Bien? Entonces, los evaluamos con la función de fitness y luego que tenemos este conjunto evaluado, se produce una competencia entre los padres y los hijos, donde los mejores adaptados pasan a la siguiente generación. Si el algoritmo llegó a su convergencia y encontró buenas soluciones, se detiene, y si no, se repite el proceso con la población inicial, este conjunto que encontramos acá. ¿Bien? Entonces, ¿cuál va a ser la propuesta de nuestra solución? Lo primero que vamos a hacer antes de plantear la función de fitness es codificar el problema, porque es importante pasar de lo que tenemos conceptos físicos o que podemos ver a un concepto matemático que sea fácil de analizar para cálculos. Entonces, vamos a tener este caso. ¿Bien? Tenemos un transformador, las tres fases y los clientes conectados a esa fase. ¿Bien? Podemos tener algunas situaciones como un cliente del que no tengamos datos o no sepamos dónde está conectado, entonces no podemos tener control sobre ellos, o clientes trifásicos que no podemos cambiarlos, entonces no los consideramos en nuestra codificación. Entonces, ¿qué vamos a tomar? Un vector como codificación, en donde cada coordenada del vector representa un cliente y esa coordenada puede ser 1, 2 o 3, que nos indica a qué fase está conectado. ¿Bien? Una vez que tenemos esto, ya les puedo explicar que nosotros, cuando proponemos una solución, lo que proponemos es una combinación nueva de conexiones de fase, en donde se indicarán los numeritos que son distintos a la combinación inicial, son los cambios que hay que realizar. ¿Bien? Y eso sería cada individuo, que son los que entraban en el algoritmo evolutivo en la población inicial. Entonces, para poder evaluarlos, necesitamos definir la función de fitness. Perdón, voy a tomar agua. Necesitamos definir la función de fitness. Un escalón. En donde la estructura para armarla es más o menos esta. Tenemos en cuenta tres objetivos que la función de fitness tiene que observar del individuo. Primero, el desbalance de carga. Después, la caída de tensión en fin de línea y la cantidad de cambios. El desbalance de carga nos indica qué tan desbalanceada quedaría la red con la combinación propuesta.
La tensión en el fin de línea nos indica la tensión en el último cliente y la cantidad de cambios nos indica cuántos cambios se hace en la solución. ¿Bien? Para analizar los datos de balance de carga y caída de tensión, necesitamos simular la red, porque nosotros tenemos una combinación y solo tenemos consumo de clientes. Entonces, necesitamos simular la red para encontrar eso y ya voy a explicar también cómo lo hicimos. Y la cantidad de cambios, mientras menos cambios hagamos, será mejor por una cuestión operativa que no es lo mismo realizar cambio en 2 o 3 días que realizar en un día y ya todos pueden prender su aire tranquilos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo encontramos cuáles son los parámetros que usamos para balance de carga y para caída de tensión? En el caso del balance, con esta ecuación vemos el desbalance de la red en porcentual en un instante de tiempo, y si tuviéramos un intervalo de tiempo, lo hacemos a partir de este promedio cuadrático. Y en el caso de la caída de tensión, podemos ver la caída de tensión en un instante, y si tuviéramos un intervalo de tiempo, lo que hacemos es considerar el instante peor, donde peor está la caída de tensión. Después, con los 3 objetivos planteados, realizamos una combinación lineal. ¿Bien? ¿Qué problema hay acá? Que los 3 objetivos tienen distinta naturaleza y tienen distinto comportamiento. Entonces, es importante poder normalizar esos datos para que esta combinación tenga sentido. ¿Bien? Esto es una combinación lineal convexa, en donde las funciones f, b larga, b corta y fc son funciones de normalización, que es importante, lo más difícil quizás de la función de evaluación es armar esas funciones. Y alfa, beta y gamma son los parámetros que el cliente va a manejar. El usuario del algoritmo lo que hará es manejar esos parámetros de acuerdo a las necesidades del caso. Si por ahí tenemos restricciones de cantidad de cambios, y bueno, tenemos que aumentarle el peso al parámetro de la cantidad de cambios para que encuentre buenas soluciones realizando pocos cambios. Si no tenemos tantas restricciones, le podemos dar más libertad bajando ese parámetro. Lo mismo en los otros 2 casos. ¿Bien? Para obtener el desbalance y la caída de tensión que necesitábamos, usamos este simulador que es Panda Power, en donde nosotros ingresamos en el simulador, esto lo aplicamos en Python, y en él ingresamos los datos de consumo, que es potencia activa y reactiva, y toda la topología de la red, dónde están los clientes, qué tipo de cable, qué tipo de transformador, el lugar geográfico. Creo que se está cortando. Ya, gracias. Y a partir de este simulador realizamos el análisis de flujo de potencia, con lo que podemos obtener las corrientes y las tensiones que nos permiten calcular el desbalance de carga y las tensiones en particular en el fin de línea. ¿Bien? Este fue el proceso quizás más difícil y uno de los que más me costó por no venir del área de la computación, supongo, que teníamos que encontrar, primero encontrar un simulador que sea amigable. Este nos sirvió, y después la dificultad más grande era que este simulador interactúe con el genético que habíamos propuesto, porque el genético proponía soluciones, esas soluciones deberían ser simuladas para saber sus datos, y esos datos volvían al simulador, al genético, el genético hacía todos los cálculos, volvía a tirar más datos, y bueno, era difícil esa conexión. Eh, Incluso en los primeros tiempos, cuando recién empezamos, hicimos pocas corridas para ver cómo funcionaba, porque había que tener mucha precisión, porque por ahí la corrida duraba 1 o 2 días, y bueno, logramos acortar, que ya les voy a mostrar a cuánto tiempo llegamos, pero al principio era dejar la corrida un día, al otro día levantarse y no tener nada bueno. Y ahora les voy a responder algo. Yo había dicho que usábamos esto cuando no podía usar otra cosa. Ahora, ¿por qué no usé otra cosa? ¿Cómo sé que no puedo? Bueno, una de las posibilidades sería, ya tengo el simulador, simulo todas las posibilidades, busco cuál es la mejor y la selecciono. ¿Bien? Hagamos de cuenta que tengo un barrio con 60 clientes nada más. Entonces digo, veamos todas las combinaciones posibles y las simulemos. Todas las combinaciones posibles, ese numerito que está ahí, un orden de 30 días a la 35 más o menos, que hacer todas las simulaciones, si duraran un segundo, nos llevaría esa cantidad de años. Entonces, disminuyamos el problema, tomemos solo 6 cambios, bueno, haciendo un cálculo similar llegamos a esta cantidad de años,
La verdad, no sé si alguno podrá ver cuando termine de correr el algoritmo si funciona bien o no. Entonces, nosotros lo bueno que conseguimos acá es que aplicando genético realizamos alrededor de 12.000 simulaciones y eso con un set de datos mediano nos lleva 15 minutos. Si ponemos un set de datos muy grande puede llegar a demorar quizás unas 8 horas, 10 horas, pero en 15 minutos podemos tener buenas soluciones. ¿Bien? Y vamos a la parte central de la función de fitness, que es cómo armamos esas funciones de normalización. Teníamos unos parámetros iniciales sencillos. Queríamos que no pase de 1, que entre 0 y 1 esté en la mayor cantidad de valores necesarios para encontrar buenas soluciones, en los tres casos. Y queremos que las funciones de normalización sean decrecientes y continuas. No teníamos muchas más condiciones. Entonces lo más fácil era tomar unas rectas. Consideramos estas rectas en donde los parámetros que tomamos acá, estas constantes, son los máximos esperados o los máximos que conocemos que pueden pasar. Por ejemplo, para el desbalance, en este ejemplo que está acá, si tomamos un desbalance del 100%, tenemos la recta roja. Si tomamos un desbalance, una caída de tensión de un 10%, tenemos la recta morada. Y si tomamos una cantidad de cambios de 50 como máximo, tenemos la recta verde. El trabajo y los resultados que obtuvimos a partir de esta función de evaluación los publicamos en el Congreso CONAICIT el 2024 y obteníamos muy buenos resultados, pero tenía una dificultad esta función de evaluación, que era muy sensible el tema de los parámetros. Y la idea es que a esos parámetros alfa, beta y gamma los maneje un usuario que no conoce el sistema en profundidad. Y nosotros notamos que cuando cambiábamos de un escenario a otro, había que de vuelta ajustar el sistema y no era muy sencillo hacerlo. Entonces empezamos a buscar la posibilidad de armar una función de evaluación que sea un poquito más compleja, pero que para el usuario sea más sencilla, que no tenga que tener conocimiento del sistema, sino simplemente del área en donde estaba implementando. Para eso venimos con otra función de fitness, en donde les voy a mostrar cómo la armamos. Esta es una función que le llamamos no lineal, en donde vamos a tener en cuenta el objetivo al que queremos llegar. ¿Bien? En este ejemplo, esta es la función de fitness solo para el desbalance. El objetivo que planteamos en este ejemplo es del 15%. Entonces, ¿qué obtenemos con este tipo de función? Tiene esa ecuación que está ahí. Una vez que pasó el desbalance, cuando pasó el objetivo para este lado, vemos que la función se vuelve más estable. Entonces, esta partecita me permitiría que cuando el algoritmo encuentre soluciones que ya estén ubicados acá, le dé más libertad de mejorar los otros objetivos, ¿bien? Variando acá todo lo que quiera. Y cuando esté más adelante que el objetivo, que en este caso es 15, la función decrece muy rápido. Entonces, esas soluciones son descartadas. ¿Bien? Es importante también aclarar que esta función es original. Esta función la diseñamos exclusivamente para esta tesis, así que le podemos poner, no sé, Bordón Jiménez o Jiménez Bordón, después discutimos. Y lo que tiene de bueno es que inicialmente el usuario solo necesita saber su objetivo. De acuerdo a la situación podría cambiar. Quizás alguna empresa dijera, no, 20% está bien y la función se comportaría igual. ¿Bien? Para el caso de la caída de tensión, usamos una función con el mismo razonamiento. Fíjense, la misma función es la misma ecuación, solo que acá el objetivo está en 5% y se comporta igual. Y en el caso de la cantidad de cambios, lo que necesitamos es que el simulador pueda identificar entre dos soluciones que sean igual de buenas, cuál tiene menos cambios. Entonces, si nosotros tomamos acá como un valor deseado máximo 50, vamos a tomar una función lineal en todo ese recorrido y después lo único que necesitamos es que sea positiva. ¿Bien? ¿Qué es lo que planteamos en estas tres funciones que es importante? Que queríamos que estén entre 0 y 1, o sea, que sean positivas, sean menor que 1, que sean continuas, que sean derivables y que sean decrecientes. Estas características nos permiten pensar a futuro para aplicarlo en otro tipo de algoritmo de búsqueda. ¿Bien? Ahora les voy a mostrar cómo funciona el sistema
con unos casos de prueba teóricos que armamos y la simulación después con datos reales. El caso de prueba que armamos tiene las características muy parecidas a un barrio residencial de Tucumán. Las condiciones que nosotros le pusimos para que sea de fácil análisis es, tomamos 60 clientes, que es el promedio de un barrio, y comprobamos que todos tienen el mismo consumo y que es de 200 watts de potencia activa y 10% de ese valor de potencia reactiva. Y a partir del transformador, el primer cliente está a 20 metros, el siguiente a 10 metros, y el siguiente a 10 metros, y así hasta llegar al final. Los parámetros que nosotros consideramos en este caso es para el desbalance de carga un 15%, para la caída de tensión un 5% y la cantidad de cambios 15%. El desbalance de carga y caída de tensión, tomamos esos valores de referencia porque son los valores estándar que se usan en la distribución eléctrica, y la cantidad de cambios 15 porque son cambios que aproximadamente en un día podría ser una cuadrilla en un barrio. El primer esquema que analizamos es este, que es el esquema que nos justifica por qué es necesario analizar el fin de línea, en donde el primer tercio de los clientes está en la fase 1, el segundo tercio está en la fase 2 y el último tercio está conectado en la fase 3. Hay 20 clientes en cada fase y vemos que como es la misma cantidad de carga, todos consumen lo mismo, va a estar balanceado. Pero la caída de tensión en los clientes de la fase 3 va a ser mucho más grande porque están alejados del transformador. ¿Bien? Eso lo podemos ver en este grafiquito, en donde la función verde es la que nos indica la caída de tensión en la fase 3. Y vemos que tiene una caída de tensión pronunciada. ¿Bien? Entonces encontramos un caso en donde, si bien está balanceado, hay una caída de tensión. Los datos, veamos un poco numérico. La caída de tensión inicialmente estaba en un casi 8% y un desbalance de un 3% que es muy bajo. Si nosotros analizamos el algoritmo teniendo en cuenta solo el desbalance de carga, recuerden que tenía tres variables que podíamos modificar. Bueno, consideramos solo el alfa, que es el desbalance de carga, y los otros dos ceros. No tenemos en cuenta ni la cantidad de cambios ni la caída de tensión. Vemos cómo mejora el desbalance y la caída de tensión mejora un poquito, pero aún no llega al objetivo que planteamos, que es del 5%. Si tenemos en cuenta solo la caída de tensión, vemos que la caída de tensión bajó, se ubicó debajo del 5% en ambos casos con las dos funciones, pero el desbalance empeoró. Entonces, si hay una relación cuando balanceamos, baja la caída de tensión, pero esa relación no es directa. ¿Bien? Y obtuvimos buenas soluciones cuando usamos desbalance de carga y caída de tensión juntos, que vemos que mejoraron, los dos objetivos están por debajo del parámetro que estábamos planteando. Única dificultad, mucha cantidad de cambios. Esta cantidad de cambios podría llevar 2, 3 o quizás 4 días realizarla, entonces hay que reducir esa cantidad de cambios, lo que nos lleva a la necesidad de tener en cuenta el último parámetro también. Y vemos cómo obtenemos a partir de este caso muy buenas soluciones con menos cantidad de cambios, casi un tercio de lo que teníamos originalmente. Analizando qué pasó, originalmente estaba balanceado el sistema y después de aplicar nuestro sistema con la función lineal, lo balanceó aún más, y con la función no lineal pareciera que hay un pequeño desbalance, pero está dentro de los parámetros aceptados. Ahora, cuando vamos a analizar la caída de tensión, vemos que en la fase 3 la caída de tensión es muy excesiva, y después de aplicar nuestro sistema encontramos soluciones con una caída de tensión debajo del límite aceptado. ¿Bien? Aquí, viéndolo así, pareciera que la función lineal anda mejor que la otra. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tiene? Principalmente, como les dije, el ajuste. Encontrar los parámetros en la función lineal no era tan sencillo, en cambio, con la otra función no lineal, planteando los objetivos y después modificando los parámetros de acuerdo a necesidades, es dentro de todo fácil manejar el sistema. ¿Bien? Y además nos permite encontrar buenas soluciones, que esto es importante, con menos cantidad de cambios. Originalmente teníamos una caída de tensión excesiva en la fase 3 y logramos que en las tres fases se mantenga una caída de tensión que ahora está dentro de lo aceptable.
Otro caso de prueba que vimos fue un caso extremo, no sé si pasa en la realidad, quizás sí, están todos los clientes conectados en la misma fase. Esto está totalmente desbalanceado porque todas las cargas están en la misma fase y la caída de tensión en esa fase es muy grande. Entonces, viendo qué pasó después de aplicar nuestro algoritmo, vemos que estaba totalmente desbalanceado y en ambos casos logramos balancearlo y la caída de tensión, que era muy alta en una fase, logramos mejorarla para esa fase. Bien, esto se consiguió con 38, 40 cambios de clientes. Hay que tener en cuenta que como era un caso muy extremo, es imposible hacer con menos cambios conseguir buenas soluciones. Y después el otro caso que tomamos es este, que está más equilibrado, hay la misma cantidad de clientes en cada una de las fases, o sea que está equilibrado y además la distancia al transformador es relativamente igual en las tres fases. Entonces, cuando pasamos de un sistema que estaba equilibrado, encontramos un equilibrio, en el caso de la lineal un poco mejor, en el caso este lo desbalanza un poquito, pero mejorando otras situaciones, con uno o dos clientes. ¿Esto qué nos permite decir? Que es mejor, en este caso, no cambiar ningún cliente, porque no hubo este, una mejora sustancial como para decir, vamos a hacer esta solución. Ahora, ¿para qué nos puede servir este sistema? Este sistema principalmente nos puede servir como apoyo para la toma de decisiones, porque el cambio de clientes de fase es algo que se hace, pero este nos permite decir cuántos clientes y qué clientes tengo que cambiar, dando buenos resultados. Y en casos extremos, porque puede ocurrir que en algún caso extremo no se pueda lograr un balance por ejemplo, el transformador tiene conectados más clientes de lo que admite, quizás no se pueda solucionar de todo el problema, pero sí mejorar ¿para qué? Para que nos dé tiempo a la hora de pensar en la toma de decisiones de qué inversiones son las necesarias para solucionar ese problema. ¿Eh? Y ahora les voy a mostrar las simulaciones que pudimos hacer con datos reales. Bien, este es un barrio, el barrio Irigoyen, tiene 124 clientes, tiene 4 circuitos principales y la cantidad de datos que tenemos son cada 15 minutos, 15 días, alrededor de 1.400 registros de todos los clientes. El cliente que está ubicado acá donde está el circulito es el cliente del fin de línea, es el que tiene la caída de tensión más grande y si lo vemos en ese grafiquito, está en la línea más cargada, en donde más consumo hay, es el último, entonces pobrecito capaz que no le prende el aire. Originalmente, de hecho parece que sucede, fíjense en el instante donde están los circulitos, hay picos muy altos de consumo y entonces la caída de tensión son muy excesivas. Para analizar este caso, nosotros ¿qué hicimos? Tomamos 20 registros solamente porque pasamos de 1.400 a 20 y consideramos los picos en donde está más crítica la situación. Algunos de ellos son los que están marcados con circulitos y hicimos el análisis con todos los datos y con solo esos 20 datos. En el primer gráfico vemos que la línea azul y la naranja se comportan muy parecidos, pero la verde está muy por abajo. Ese es el gráfico de consumo que lo que nos indica que está desbalanceado. Para que esté balanceado, las tres líneas tendrían que comportarse de una manera muy similar. Y vemos que eso provoca caídas de tensión excesivas en el gráfico de tensión. Entonces, cuando analizamos este caso originalmente, en el estado original, tomando solo 20 mediciones, tenemos una caída de tensión máxima de 10%, un desbalance de casi 60%, recuerden que había planteado un 15%, bueno, está en casi 60%, y después de aplicar el sistema, a partir de 9 cambios, logramos acercarnos bastante a lo que planteamos como hipótesis nosotros al principio, 5% de caída de tensión y desbalance. Y tomando todos los datos en total, vemos cómo logramos mejorar bastante más aún el desbalance y la caída de tensión. Esto lo hacemos con solo 9 cambios. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pasamos de una situación en donde había un desequilibrio de carga, fíjense que esta está mucho más cargada que las otras dos, a equilibrar esas cargas y en ambos casos, con muchos datos o con el recorte que hicimos, tenemos resultados similares y la caída de tensión, que en la fase 2 también era muy alta, logramos equilibrarla con ambas simulaciones. Lo que es importante acá remarcar es que logramos solo 9 cambios de 125 clientes, o sea que es un buen número.
Pasamos de esta situación, estaban todas las corrientes, el verde estaba separado de las otras dos, nos indica un desbalance y llegamos a esta situación en donde está balanceado. ¿Bien? Y vemos que la caída de tensión ya logramos mitigar el problema que había con los picos. Ya no tenemos tanta caída de tensión. El otro barrio que analizamos es el barrio Heredia, en donde hicimos el mismo razonamiento, tenemos la misma cantidad de datos y tomamos 20 mediciones. El cliente fin de línea es el que está marcado con el circulito, está en la línea más cargada y vemos cómo está inicialmente este barrio. Este barrio tiene un desbalance muy grande, si vemos ahí la línea verde está muy separada de las otras dos y hay algunos picos de tensión pronunciados. Entonces, después de aplicar nuestro sistema, vemos cómo encontramos buenas soluciones con pocas mediciones y con todo el set de datos completos y obtenemos esta solución. ¿Bien? Entonces pasamos de algo que está muy desbalanceado a algo que se balancea un poco, pero en la caída de tensión, fíjense que se nota más la mejora, de una caída de tensión muy excesiva, llegamos a una caída de tensión pareja entre las tres fases. Acá el algoritmo nos da una particularidad que es muy buena, que es, si acá vemos, decimos, bueno, ¿puedo balancear aún más eso? Bueno, entonces el usuario podría aumentar el parámetro del balance para conseguir soluciones que estén más balanceadas, seguramente a costo de hacer más cambios o aumentar un poquito la tensión. ¿Bien? Pasamos de una situación inicial muy desbalanceada a una situación que está balanceada, se comportan casi igual las tres gráficas, y de los picos de tensión, si vemos, logramos mejorar y esta diferencia aquí, esto, fíjense que hay un pico muy grande, la diferencia entre esto y esto es que ningún electrodoméstico corre riesgo de romperse y podemos encender todo sin problema. ¿Bien? Bueno, como para terminar, todos los objetivos que planteamos los cumplimos, logramos hacer un sistema que funcione, logramos hacer que cumpla con todo lo que habíamos planteado al comienzo. El simulador que utilizamos nos sirvió, es el que mejor funcionó para la interacción eh, con el algoritmo genético. Los casos de prueba nos sirvieron mucho para facilitar el ajuste y el diseño de la función de fitness nos permite encontrar buenas soluciones y nos permite ir equilibrando en qué solución nos interesa más. Esto es muy importante, que pudimos evidenciar la necesidad de considerar la atención en fin de línea, porque esa fue la primera hipótesis que planteamos que era necesario y bueno, pudimos hacerlo. Y cambiando muy pocos clientes se puede mitigar este problema de desbalance de carga y caída de tensión. Y algo que es muy importante es que al sistema nosotros lo podemos usar en una computadora común de escritorio. Yo lo corría en mi notebook personal y después lo usé en una computadora común con un i7, pero nada, no hace falta clúster ni ninguna computadora muy compleja. Entonces, a futuro pensamos analizar otra manera de definir la función de evaluación y poder automatizar esos parámetros. Pensamos analizar también, aplicar otros algoritmos de búsqueda para la optimización. Y esto que sería buenísimo, poder validar este algoritmo y ver si en realidad obtuvimos buenas soluciones o no.